Roberto Gil Suart y el grupo político vinculado a Felipe Calderón han sido un factor determinante en el resultado de las últimas dos elecciones, y el 2024 no será la excepción. El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, construyó su carrera en el sector público al amparo de Roberto Gil Suart. Fue su coordinador de asesores en la Secretaría Particular de la Presidencia de Felipe Calderón, su asesor electoral de cabecera en la campaña de Josefina Vázquez Mota y el secretario técnico de la Comisión de Justicia en el Senado cuando ésta fue presidida por Gil Suart. La gestión de Reyes Rodríguez Mondragón como presidente del tribunal termina en octubre de 2024. Esto lo convierte en el funcionario más importante en la verificación y certificación de la elección presidencial. Para Roberto Gil Suart, uno de los operadores más importantes del sistema político mexicano, el acceso y cercanía a Rodríguez Mondragón representa una oportunidad para mantenerse relevante. El ex senador panista recibió depósitos por 496 millones de pesos entre 2007 y 2020, de acuerdo a una denuncia promovida en febrero de 2022 desde el entorno de Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Alrededor del 75% de este dinero fue registrado en periodos electorales, en los que Gil Suart mantuvo un rol preponderante como asesor de campaña. Los dos picos de esta gráfica son el 2012 y el 2018, las dos elecciones presidenciales en las que el grupo político vinculado a Felipe Calderón operó para romper la coalición panista, cuya consecuencia inmediata fue facilitar el camino al poder, primero Enrique Peña Nieto y después Andrés Manuel López Obrador. En el 2012, Gil Suart fue el coordinador de la fallida campaña presidencial del PAN. Después de la derrota, miembros del War Room de Josefina Vázquez Mota acusaron traiciones desde el entorno de Felipe Calderón. El principal señalado como responsable de que no se movilizaran las estructuras y de que no se utilizó el dinero de la campaña fue precisamente Roberto Gil Suart. En ese año, Gil Suart recibió depósitos por 105.144 millones de pesos, de acuerdo a la denuncia promovida en su contra ante la Fiscalía Anticorrupción. Para el grupo calderonista, los beneficios políticos de la derrota electoral del PAN se hicieron evidentes. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, Gil Suart se convirtió en el interlocutor panista por excelencia del coordinador de mayoría en el Senado, Emilio Gamboa. Esta alianza, que llevó a Gil Suart a la presidencia del Senado, fue clave para la aprobación de las reformas estructurales, particularmente la reforma energética. En junio de 2020, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, declaró en una denuncia ante la Fiscalía General de la República que algunos de los senadores calderonistas recibieron sobornos totales por 80 millones de pesos. Se señaló específicamente a dos socios de Roberto Gil Suart en las compañías Casa Sierra Santa y Accuracy and Legal Consulting, Salvador Vega y Jorge Luis Lavalle, quien se encuentra en prisión preventiva justificada por una acusación federal relacionada al caso Odebrecht. La denuncia de Lozoya no ha trascendido judicialmente en el caso armado por la Fiscalía General de la República, pero sí se tomó como base para una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera iniciada en 2020 en contra de Roberto Gil Suart, Jorge Luis Lavalle, Ernesto Cordero y Javier Lozano. Se trata del mismo grupo político que transitó del gobierno de Felipe Calderón a la asesoría del proyecto de Rafael Moreno Valle y finalmente al círculo de operadores de Francisco García Cabeza de Vaca en la gubernatura de Tamaulipas. También es el mismo grupo político que, liderado por Roberto Gil Suart, rompió con la candidatura presidencial de Ricardo Anaya. Los llamados rebeldes del PAN apoyaron públicamente al candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade. Se unieron a un proyecto que, de acuerdo a Francisco Labastida y a Jorge Castañeda, operó a favor de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. El principal componente del rompimiento con Ricardo Anaya fue la ofensiva legal de la entonces Procuraduría General de la República por un caso de lavado de dinero que fue desechado meses después de la elección presidencial. En el 2018, Roberto Gil Suart, uno de los arquitectos del rompimiento de la coalición panista, recibió depósitos por 109.36 millones de pesos, según la denuncia presentada en febrero de 2022 ante la Fiscalía Anticorrupción. El documento explora las sociedades de Gil Suart con los llamados rebeldes del PAN y detalla los negocios de esta estructura empresarial con los gobiernos de Miguel Barbosa en Puebla y Francisco García Cabeza de Vaca en Tamaulipas. Se hace referencia a los 100 millones de pesos que Accuracy Legal and Consulting recibió entre 2018 y 2020, a los 26.5 millones de pesos que le fueron asignados por el gobierno de Tamaulipas a uno de sus socios en un contrato por adjudicación directa y a la intervención
de FGZ Estrategias en el conflicto de $720 millones de la familia Jenkins y la Universidad de las Américas. Sin embargo, en el fondo, la denuncia contra Gil Swart pone en perspectiva uno de los elementos recurrentes del sistema político mexicano, su influencia en el proceso electoral. Esto ratifica las palabras que un exintegrante de la campaña, Josefina Vázquez Mota, le dijo al periódico Reforma sobre Roberto Gil Swart. Su negocio no era ganar elecciones, su negocio eran las elecciones, y el 2024 no será la excepción.